Bienvenidos a una nueva sesión de ABC Laboral. Mi nombre es Luis Ricardo Valderrama, soy abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta nueva edición vamos a desarrollar el tema de política e igualdad salarial. Es constante observar que en el ámbito laboral se habla mucho de discriminación, siendo una de las principales la discriminación salarial que se presenta entre hombres y mujeres. Esto ha generado que se desarrolle la definición de brecha salarial para poder examinar hasta qué punto realmente existe un sustento objetivo o no de esta diferenciación. Cuando estamos hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres, esta se puede sustentar en dos factores. Tenemos factores que son objetivos y factores subjetivos o simplemente no explicados. Dentro de los factores objetivos vamos a observar la educación, la experiencia laboral, las horas dedicadas al empleo remunerado, el sector de actividad económica, así como también la ocupación o el tamaño de la empresa. Como podemos observar, en estos casos la brecha salarial se va a encontrar justificada, debido a que estos factores, al no depender de elementos subjetivos, sí podrían sustentar una diferenciación. Eso sí, esta diferenciación que se puede dar entre hombres y mujeres va a tener que ser bastante explícita para poder evitar que se asuma que hay una discriminación de carácter salarial. En segundo lugar, también pueden presentarse para que exista una brecha salarial factores subjetivos o no explicados. Estos obedecen a patrones estructurales asociados a la desigual división del trabajo doméstico, así como también del cuidado de otras personas entre hombres y mujeres, o también a la existencia de mecanismos sutiles de discriminación. Nosotros conocemos perfectamente situaciones de discriminación salarial. Se presentan, por ejemplo, entre los actores de Hollywood para determinadas actividades donde se resalta la idea de que el varón puede realizar de manera más eficaz las labores que una mujer. Esto obviamente parte de estereotipos que ya son pasados de moda y que no tienen ningún tipo de sustento objetivo. Es por esa razón que en nuestro país se vio la necesidad de establecer políticas salariales que busquen evitar y prohibir la discriminación, especialmente entre hombres y mujeres, y de esa manera reconocer el esfuerzo, dejando de lado factores netamente subjetivos. Existe la posibilidad de que se dé entre personas que realicen la misma actividad algunas diferencias importantes al momento de pagar las remuneraciones o salarios. Para eso, la legislación que busca establecer un pago equitativo en función de los méritos de las personas ha señalado que no hay que confundir entre situaciones de discriminación y diferencias que tienen un carácter justificado. Por ejemplo, uno de los elementos que podrían justificar una diferencia de remuneración es la antigüedad. El hecho de que un trabajador cuente con una experiencia, por ejemplo, de 20 años, frente a un trabajador que sea contratado recientemente, por ejemplo, entre 10 u 8 años, obviamente refleja o podría justificar el hecho de que se le entregue una mayor remuneración al personal más antiguo. No obstante, no hay que olvidar que la antigüedad, si bien es un elemento importante para determinar una diferencia salarial, tiene que ser complementada con otro tipo de factores o criterios. Por ejemplo, el desempeño es un elemento muy importante que también es valorado por el empleador para determinar una diferencia salarial. Además, también contamos con otros instrumentos. Por ejemplo, en una negociación colectiva, los que forman parte del sindicato al momento de negociar con el empleador pueden establecer determinados beneficios específicos que solo puedan aplicarse a aquellas personas que se encuentran dentro del ámbito del sindicato y también dentro del ámbito de la negociación colectiva. Es por eso que esta, entre comillas, discriminación realmente no lo es, porque esta diferencia se da en función de los acuerdos colectivos dentro del ámbito empresarial. Después tenemos también la escasez de oferta de mano y de obra calificada. Esa escasez genera obviamente de que el empleador al momento de ofrecer este tipo de puestos de trabajo tenga que generar incentivos para que resulte más atractivo y contar con mano de obra calificada. En esos casos, debido a que estos incentivos muchas veces pueden incluso superar el valor normal del mercado para este tipo de puestos, a la larga podría generar también una diferencia salarial, pero justificada. Otro elemento también importante es el costo de vida.
No hay que olvidar que no es lo mismo buscar un trabajador en Lima que buscar, por ejemplo, un trabajador en Loreto. Los costos de vida son totalmente diferentes. Entonces, eso también podría generar que una empresa que se desarrolle en diferentes ámbitos territoriales pueda establecer salarios distintos a pesar de que la actividad sea similar. Luego tenemos también la situación de la experiencia laboral, en la medida que las personas que cuentan con más experiencia laboral, y no hay que confundirlo con la antigüedad, porque podemos tener una persona que tenga 20 años, pero su experiencia laboral puede ser menor a la que se podría comparar con una persona que de repente tiene 15 años, pero podría tener más experiencia laboral. También muy vinculada a la experiencia laboral es el perfil académico, porque en la medida que la persona tenga diplomados, maestrías u otro tipo de estudios, no solo profesionales, sino también de corte académico, podría servirle para que tenga un perfil más atractivo para el empleador. Y finalmente, el lugar de trabajo también podría justificar una diferencia salarial, porque existen lugares de trabajo que resultan más peligrosos, mientras que hay otros donde las distancias son menores. Entonces, frente a eso, también el empleador podría otorgar determinados beneficios especiales a aquellas personas que se encuentren en lugares alejados. Como hemos podido revisar en esta diapositiva, aquí podemos encontrar una serie de factores que podrían justificar de manera objetiva una diferencia salarial y que definitivamente no podría ser calificada como discriminación. Existen también algunas exigencias propias de la ley salarial, algunas que tienen que ver directamente con el tema de la remuneración y otras que están desligadas de la parte salarial, pero están en cierta medida conectadas. Por ejemplo, una de las exigencias de la ley salarial es la obligación de tener un cuadro de categorías y funciones, lo cual resulta bastante útil para valorar los puestos y en función de eso poder establecer con claridad cuál es la escala salarial respectiva para cada puesto. Luego, no hay que olvidar que es una obligación de todas las empresas contar con una política salarial sin discriminación. Para el desarrollo de esta política salarial, obviamente es recomendable contar con un personal especialista para que, utilizando los elementos desarrollados en el cuadro de categorías y funciones, pueda poder establecer con claridad en qué condiciones se van a realizar promociones, incremento de remuneraciones y también evitando la distinción salarial cuando no existen criterios objetivos. Luego también la ley salarial exige una capacitación laboral de forma equitativa para que así todas las personas puedan acceder a mejores puestos como consecuencia de esta capacitación. Luego, no hay que olvidar que también es necesario que el empleador establezca condiciones de trabajo dignas, equitativas y con respeto al trabajador. Y finalmente, uno de los temas más importantes que también fueron regulados a través de esta ley que busca evitar la discriminación salarial es la prohibición de despido y la no renovación por motivos de embarazo y lactancia. Esto quiere decir que en el caso de que se despida a una trabajadora que se encuentra en una situación de embarazo y lactancia, este despido podría ser considerado como un despido nulo si es que no existe una justificación para poder aplicarlo. Igual sucede en el caso de los contratos de duración determinada, en la que el empleador ha decidido no renovar el contrato por el simple hecho de que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo o en una situación de lactancia. Además, no hay que olvidar que hay una serie de pasos que el empleador debe seguir para elaborar una política salarial. En primer lugar, debe evaluar y clasificar los cargos. Para eso, el documento idóneo es el organigrama. En segundo lugar, luego de esta evaluación y clasificación de los cargos, debe identificar y delimitar el perfil de cada cargo y las funciones. Para eso, en el ámbito privado, digamos que están utilizando una figura que es propia del ámbito público, que es conocido como en el Manual de Organización y Funciones. Si bien no hay ninguna norma específica que establezca la obligación de que el empleador cuente con este Manual de Organización y Funciones, se considera de manera implícita que es una exigencia operativa, porque es necesario al momento de contratar conocer previamente el perfil de la persona que nosotros queremos para que ocupe un determinado cargo. En tercer lugar, tenemos que definir los criterios objetivos, estamos hablando de factores y subfactores, para otorgar salarios al personal.
Esto se realiza a través de un documento que viene a ser el cuadro de categorías y de funciones, que forma parte de las obligaciones establecidas por la ley salarial, ¿no? Luego contamos también con la obligación de elaborar una política salarial, y esta política salarial sí tiene que ser comunicada al personal. Algunas empresas lo que hacen es comunicar la política salarial desde el ingreso del trabajador conjuntamente con la entrega del reglamento interno de trabajo, si es que corresponde para ese tipo de empresas, así como también el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Como podemos observar, la política salarial resulta muy necesaria si queremos evitar circunstancias que puedan plantear un problema vinculado con la discriminación salarial. Normalmente, como ya hemos manifestado al inicio, la discriminación salarial se realiza entre varones y mujeres. Es por eso que los empleadores deben estar muy atentos para establecer políticas preventivas que podrían generar estas situaciones de discriminación, y de ese modo buscar alternativas totalmente propicias para que se desarrolle dentro del centro de trabajo criterios de meritocracia, y así puedan acceder a mejores puestos y remuneraciones tanto los varones como las mujeres. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.